Un placer saludarle, doctor Gregorio Pérez Orozco, docente del módulo de metodología de la investigación en la educación, del doctorado en educación. El grupo número 6 tienen el agrado de presentar el tercer avance del proyecto denominado Análisis del impacto postpandemia del empleo de recursos multimedia en la práctica educativa del docente en el nivel superior. Podemos observar que la hipótesis nula que se planteó dentro del análisis para este proyecto define que el 80% de los docentes inmersos en el modelo híbrido post pandemia de 4 instituciones de educación superior en México, Perú, Panamá y Colombia no continúa empleando recursos multimedia en el aula, mientras que tenemos pues la hipótesis alternativa que es contrario pues a la situación presentada en la hipótesis nula. En cuanto a las variables, definimos algunos autores, dentro de ellos Fresno Chávez 2019, donde considera que las variables independientes es manipulada por el experimentador y por tanto hemos considerado dentro de nuestro esquema de trabajo la variable independiente como modelo híbrido, mientras que la variable dependiente se relaciona con los recursos multimedia en la educación superior. Este estudio es un enfoque cuantitativo caracterizado pues, por la recolección de los datos, donde vamos a comprobar esa hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico, tomando en cuenta las teorías de Hernández 2018. Lo utilizaremos en 3 fases, donde en la primera fase vamos a tomar en cuenta herramientas de investigación, la definición del problema, el diseño del trabajo, la conformación del equipo de trabajo, la focalización de docentes para aplicación de la encuesta, la revisión bibliográfica y la consolidación de mapas de actores. Y la segunda fase consiste en una encuesta, en una recopilación de información, la formulación y elaboración de encuesta y luego la aplicación de la misma. Y la tercera fase sería la sistematización, análisis y validación de la información para la construcción del informe final. La población y muestra consiste en una muestra no probabilística. La población para tener en cuenta son 20 docentes insertos en el modelo híbrido focalizado en cada una de las instituciones de educación superior antes mencionadas como México, Colombia, Perú y Panamá, para efectos de poder obtener los recursos multimedia que emplean los docentes en educación superior en el sistema presencial, el impacto del empleo de los recursos multimedia en el aprendizaje significativo de los estudiantes, validar que los docentes de las instituciones que pasaron de un modelo presencial a uno híbrido adoptaron el uso de tecnologías y conocer las fortalezas y debilidades en la implementación de recursos multimedia en el aula de educación superior. Contexto de la educación a distancia. En este contexto se plantea que las claves para el éxito de la educación a distancia son la innovación tecnológica, el trabajo en conjunto entre el gobierno y las instituciones universitarias y la capacitación y formación docente. Contexto internacional. A principios de 2020, una nueva cepa de coronavirus comenzó una epidemia en Wuhan, China. Fue cuestión de días para que dicha epidemia se convirtiera en una pandemia que afectó a nivel global todos los sectores económicos y sociales. El sector educativo fue afectado y algunos países y organismos internacionales plantearon diversas soluciones. Puntos claves para la implementación de la educación a distancia usando las TIC son adoptar el currículo escolar para la educación remota, mantener a los docentes motivados y comprometidos, apoyar el bienestar de los estudiantes, apoyar para contar con infraestructura y recursos tecnológicos, usar tecnología con la que ya se cuenta previamente, enfocarse en prácticas de enseñanza efectivas, repaso y tareas, entre otras estrategias que como docentes tuvimos que realizar. Competencias digitales del docente. Un modelo educativo de calidad tiene como uno de sus principales indicadores la práctica docente. El docente de educación superior en estos 2 últimos años debió sumarse a un modelo híbrido de enseñanza que le exigió ser innovador y contar con conocimiento de manejo de una planeación didáctica. El enfoque por competencias facilitó la evaluación de la calidad de formación y la calidad de desempeño, además que se puede orientar la certificación de competencias profesionales. Las competencias que se requieren para la enseñanza efectiva en ambientes de aprendizaje en línea se pueden clasificar en 6 categorías: habilidades pedagógicas, manejo de contenido para el diseño, tecnológicas, administrativas, institucionales, sociales y de comunicación. Modelo híbrido, también conocido como un modelo
de aprendizaje combinado. Es una educación a distancia, se proyecta con una modalidad con futuro para el mejoramiento de la calidad educativa. Es una modalidad que ha ganado terreno en estos últimos 2 años. El modelo mixto, los estudiantes son participativos, aprovechan el mejor tiempo de los recursos económicos, logrando los procesos de razonamientos que ya existe y flexibilidad. Exige transformación de las concepciones del educador, esto es que se mantengan actualizados, promueve ambientes integrados, continuos, flexibles, contenidos para favorecer el aprendizaje y la autonomía. Los ambientes híbridos también pueden garantizar aprendizaje percibido, integrado y articulado. Avances en América Latina, se evidenció el posicionamiento de la educación a distancia utilizando las TICs, busca una atención individualizada, el empleo de tecnologías de punta, tipos de modalidades únicas y mixtas, poseen normativas generales y particulares. Escenario de los países de América Latina. Educación a distancia en México. En el 2018 se identificó que en México el número de usuarios de Internet alcanzó un 71% de penetración en personas mayores a 6 años. Uno de los grupos que presenta mayor crecimiento es el de adultos, a partir de los 45 años, en el cual las mujeres en términos globales ocupan el 51%. La cobertura y la capacidad de alcance de los sistemas educativos no escolarizados en México creció más de 5 veces. La meta de cobertura de educación superior para el 2024 se plantea situar alrededor del 50% en su incremento, y el reto de México por expandir la educación superior a más estudiantes es bastante significativo. La ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en vinculación con la Secretaría de Educación Pública y otros organismos, han estado desarrollando iniciativas para mejorar la calidad educativa universitaria del país a partir del uso de las nuevas tecnologías. Educación a distancia en Panamá. Con el surgimiento de instituciones de educación superior oficiales y particulares, se fueron introduciendo principios de educación a distancia. Dentro de las instancias impulsoras de programas de educación a distancia en el nivel superior, hay muchas universidades que ya hoy implementan en sus esquemas este uso de las nuevas tecnologías. Que Panamá no contaba con una plataforma oficial para la educación a distancia, pero a partir de julio del 2020, el Ministerio de Educación, Meduca, anunció la reapertura de clases a través del uso de las tecnologías. Para septiembre del 2020, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación, COPEME, ente asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Educación, presentó una iniciativa para generar mayor compromiso nacional por la educación, garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la educación para la retención y reinserción escolar en todos los niños y jóvenes del país. Educación a distancia en Colombia. La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas. Debemos tener en cuenta que en Colombia ese sistema de aseguramiento de la calidad de los programas a distancia y virtuales está regido por la Ley 30 de 1992. También debemos saber que ya no es comprensible un proyecto formativo ausente de tecnologías si tenemos en cuenta esos avances tecnológicos que han surgido en los últimos años y con el estrecho contacto de redes informáticas. La virtualidad debe dimensionarse más allá de una mediación que permite la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y profesores, y que gracias a la tecnología permite reunirse, integrarse y tener acceso a la información. La expansión de la educación virtual hoy está asociada al incremento de la conectividad y a la caída relativa de los costos interrelacionados. Es por eso que la educación a distancia es una expresión clara del modelo técnico-económico que se basa en la utilización intensiva de las tecnologías de información y comunicación. Educación a distancia en Perú. De las 137 universidades existentes en el Perú, ninguna fue creada propiamente para la educación a distancia o virtual. En el Perú, la Pontífice Universidad Católica del Perú ha desarrollado un paciente y fructífero trabajo en la modalidad de educación a distancia, en el que ha procurado recoger antiguas y pioneras experiencias que se desarrollaron desde la década de los 50. Se viene implementando esta modalidad gracias a la pandemia del COVID-19. Otras universidades del contexto peruano, como es la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La educación a distancia en el Perú viene creciendo paulatinamente gracias al aumento de la población estudiantil y al número de universidades. Presenta el problema de la deserción de estudiantes por falta de aptitud para el aprendizaje autónomo y autodidacta, así como la falta de material didáctico adecuado. Deficiente sistema de tutoría exige que el docente asuma nuevas funciones y roles. A continuación vamos a presentar nuestras referencias, varias fuentes de consulta que se han desarrollado en cuanto a lo que es la investigación de este trabajo.